Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. No puedes comprar al viento. Y ahí estamos volviendo. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al teléfono al 11 65 16 44 46, 11 65 16 44 46. Nos buscan en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput. Nos pueden escuchar también por la web en radiocaput.com. En el canal de YouTube nos pueden ver por Radio Caput. Y si no, se bajan la app y nos pueden escuchar también por Spotify. Si quieren comunicarse con el programa específicamente o con la organización, con Soberanes, nos pueden buscar en Twitter como Radio Soberanes con X. O nos buscan en todas las redes sociales también como Soberanes con X y ahí nos van a encontrar. Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a tener a nuestro queridísimo Horacio Robelli, que está en el aire, está en el Zoom. Horacio, ¿andás por ahí? Hable bajo, Lucía, te pero escucho hable. perfectamente. Decime si vos me escuchás bien a mí. Te escuchamos perfectamente. Horacio, ¿cómo estás? Acá te escuchamos en el aire. Muchísimas gracias. Bueno, Horacio, qué semana compleja, ¿no? Digo, ya se están dando a conocer los números, si bien el INDEC todavía no sacó los números oficiales, pero estamos hablando de un 12% de inflación en el mes de agosto. Mira, si se mide bien, tiene que dar más todavía, por el salto en el precio de la carne. Claro. Antes la devaluación fue terrible, la devaluación de un 22%. El lunes 14 de agosto impactó en todos los precios. Recordá que el 15 de agosto, el día martes, Molino Río de la Plata y Arcor mandaron un nuevo listado de sus productos. Molino de la Plata tiene fideo, arroz, aceite, harina. Y Arcor tiene todo tipo de dulces, chocolates, tomate a través de la campañola, galletita a través de Bagley. Aumentaron un 25% su listado. Es más, el día martes de esta semana, no, de la otra semana, la Secretaría de Comercio los había invitado a las principales empresas proveedoras de las góndolas, las principales empresas alimenticias que venden en el mercado interno argentino, a un acuerdo y no fueron, porque el acuerdo decía que iba a ser, que ellos se comprometían a aumentar sus precios solamente un 5%. Y no es que van como hacen siempre, toman café y firman, ni siquiera fueron. Peor, el jueves... Ni no, las el jueves, galletitas ¿qué les pasó? comieron. No te escucho, ¿qué, Lucía? No, decimos que no tienen ni la cortesía ahora. Ni la cortesía, ni la cortesía. Es un gobierno que no le tienen ya respeto porque lo ven de salida. No solamente lo ven de salida, sino que hacen esto hay siempre un traslado de la devaluación a los precios, pero no con la inmediatez con que sí yo esta vez. No lo he visto nunca. Nunca he visto ni en el Rodrigazo. Una semejante devaluación fue Rodrigazo, sin embargo, tardaron 3-4 meses en acomodarse los precios a esa devaluación. Acá, en cuestión de horas, te diría, porque ya te digo, el martes 15 de agosto, las dos principales empresas que comercializan alimentos en nuestro mercado interno mandaron sus listados con un aumento del 25%. Horacio, y no fueron después sí. ¿Te puedo traer a Yo una te cosa con la que arrancaste, que fue el precio de la carne? Que era este gran temor de cuando se despierte la carne, y que vimos también los lockouts de Minerva Foods y de Swift y de los principales frigoríficos diciendo le vamos a dar vacaciones al personal, no vamos a faenar. ¿Cómo viste eso también que pasó ahora en este mismo ciclo? Bueno, comenzó agosto, antes de la evaluación, los primeros días de agosto, con un aumento del 33% del kilo vivo de carne en los mercados de Hacienda. Por ejemplo, el mercado de Hacienda de Mercedes, que es el que abastece al AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Antes de la devaluación, después de la devaluación siguieron aumentando. O sea que el precio al consumidor debe haber aumentado fácilmente un 50% en promedio el kilo de carne, 50% en el mes de agosto, solamente la carne. Y acá viene el drama. Ellos declaran ante la FIP, ante el SENASA declaran otra cosa, pero ante la FIP declaran que faenan 3,3 millones de toneladas de carne por año, de los cuales le permiten exportar 1 millón de toneladas. En realidad exportan más y faenan más. Te quedan para el mercado interno 2,3 millones de toneladas. Somos 47 millones de habitantes, eso da menos de 50 kilogramos per cápita. Ya el año pasado
fue 47 kilogramos per cápita. Fue el consumo de carne más bajo de los últimos 100 años. Este año va a ser más bajo, va a perforar el 47. Va a ser más bajo todavía. ¿Por qué? Porque los países asiáticos nos compran la res entera. Entonces ellos, entre recibir divisas, recordá que acá hay son muy pocos, 16 frigoríficos con forma del consorcio ABC, que lo preside el frigorífico de los Constantini, el frigorífico Río Platense, pero ahí están los brasileños Macri y Kiput, está Fiar, que era de Vicentina, ahora del grupo Glencore Bunge, está la Anónima, está Coto, bueno, todos estos prefieren vender afuera porque tienen subfacturación de exportaciones. Se ha demostrado el cansancio y las triangulaciones que han hecho para vender a terceros países a un precio menor y después de ahí venden por ejemplo, a Uruguay, a una empresa subsidiaria de ellos, y después de ahí venden al precio oficial. Han hecho siempre subfactura de exportaciones, prefieren vender afuera y quedarse con los yuanes o con los dólares afuera y no vender en el mercado interno. Por eso que aumenta, la única manera que vendan en el mercado interno es que se les pague la enormidad que están pidiendo. Por supuesto, ¿cuál es la queja de ellos? No, nosotros el precio nuestro es el precio internacional. Sí, lo que nos dicen es que los salarios no son internacionales. Claro. Ellos quieren vender a nosotros los mismos precios que le venden a China, pero China, mirá lo que te voy a decir, China tiene un salario promedio 3 o 4 veces medido en moneda dura. Recordad que el yuan tiene una conversión fija con el dólar, 7,25 yuanes por un dólar, o sea que dividís los yuanes por 7,25 y te dan dólares. Tienen salarios 3 y 4 veces más altos que la Argentina. La Argentina no llega a pagar, según el RITE, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, no llega a pagar $1.000 como salario promedio, $1.000 al tipo de cambio oficial. Estamos hablando al tipo de cambio de 365 pesos. Al tipo de cambio negro la mitad. No llega a pagar $1.000. Y China tiene un salario promedio de $2.800. En yuanes, $2.800. Obviamente, los chinos tienen capacidad de comprar carne que ellos no producen. Y nosotros que la producimos, se la vendemos porque las empresas nuestras, obviamente, son 1.400 millones de habitantes, tienen un mercado real y potencial en China. Ellos quisieran producir más carne vacuna y exportar todo, y que nosotros no consumamos ni siquiera carne vacuna. Este es el estado de situación en que nos encontramos. Impresionante. Ahora, y las medidas compensatorias, pongo las comillas en compensatorias, pero digo, estas medidas que vinieron a revertir un poco esa devaluación del 22% que se hizo posterior a las PASO, viene complicado, ¿no? Primero, con una gran ausencia del poder político que se ejerce, porque muchas de las provincias decidieron no dar el aumento, y por otro lado el bono tiene ciertos condicionamientos también, ¿no? Seguro. Una que es en el marco, el Fondo Monetario Internacional le dejó solamente este subsidio para poder compensar, como dijiste vos, entre comillas, la devaluación del 14 de agosto del 22%, solamente gastar el 0,5% del PBI. 0,5% del PBI serían más o menos, nosotros pusimos 480.000 millones de dólares, serían unos menos de 3.000 millones de dólares. Ese es el total del subsidio. Menos de 3.000 millones de dólares, 0,5% del PBI. En realidad sería mucho menos porque el 1% sería 4.800, es mucho menos de 3.000. Pero 0,5% del PBI es lo que le permite gastar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que fueron muchas las cosas que propuso el gobierno. Por ejemplo, propone las jubilaciones aumentarle 37.000 pesos en 3 meses, o sea, recién a partir de septiembre, octubre y noviembre, y le resulta que cuando saca la resolución ANSES dice que no son 37.000 pesos, decía para hasta lo que ganan hasta 400.000 pesos de jubilación, no, que ninguno va a ganar menos de 124.850 pesos, ganan 85.450 pesos, le da los 37, te da los 124.850 pesos. Quiere decir que aquel ganaba 110.000 pesos, lo único que le van a aumentar es 14.850. O sea que ni siquiera cumplen lo que Massa grabó, por suerte está grabado y filmado, claro, de que le iba a dar 37.000 pesos. En el caso de los 30.000 es peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la República, lo hizo en un marco de emergencia económica y social que había hecho el gobierno de Duhalde. Entonces el decreto de Kirchner de aumento de los salarios para todos fue en el marco de esa emergencia. Acá no tenés esa ley.
y teóricamente somos un país federal. Las provincias administran sus propias jurisdicciones, las provincias y los municipios, por la constitución federal nuestra que tenemos. No tiene potestad, sin el marco, una ley de emergencia, el gobierno nacional sobre las provincias. Y aparte otra cosa, ¿por qué las provincias van a ser solidarias con la nación cuando este año, 2023, el mayor recorte que se hizo fue en subsidios energéticos a las provincias? Por ejemplo, en mi provincia, en Tucumán, o sea, es que le permiten cargar a los camiones solamente 20 litros de gasoil. Y está parada prácticamente la ciudad porque los colectivos lo mismo, van llenos y la frecuencia horaria es mucho más espaciada porque no tienen el combustible. ¿Por qué no tienen combustible? Porque el gobierno nacional subsidia al AMBA, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, pero la provincia que se la arreglen, no le envía el subsidio correspondiente. La provincia tiene problemas de transporte grave en la producción y de pasajeros para ir a la escuela, para llevar a los chicos a la escuela. Cuentas a 30 cuadras de la escuela y tenés que tomar un colectivo. Bueno, no viene el colectivo, si cuando viene lleno, pero no lo puede tomar porque no hay combustible. ¿Por qué la provincia va a ser solidaria con un gobierno que no lo fue nunca? Claro. Y un gobierno de salida, pues era, bueno, este gobierno tiene garantizada que van a las elecciones, está por verse, salió tercero en las PASO. A eso sumale los financiamientos del ANSES para las empresas, las microempresas, las pequeñas empresas y para las personas, en el caso de las personas hasta 400.000 pesos. Eso sí, mejoraría un poco porque lo financiaría con el 50% de la tasa de interés. O sea, la mitad de la tasa de interés que pagan en tarjeta hoy le pagarían al ANSES. Y en el caso de los jubilados y pensionados es hasta 48 meses, 24, 36, 48 meses. Y en el caso de los monotributos, es una vergüenza, porque lo que hacen es cierto que te dan hasta 4 millones de pesos en 24 meses, hay que ver la categoría, pero dan un diferimiento impositivo por 6 meses, o sea que no vas a pagar, pero no todo el monotributo. La parte previsional la tenés que seguir pagando, que no pagaste la parte impositiva. Categorías A, B, C y D. Bueno, la categoría A, B y C y D, vos partís el descuento que le hacen a la A es de menos de 900 pesos. 2 cafés en la ciudad de Buenos Aires. La categoría D llega a que la más grande de las 4 es, porque facturan hasta 3 millones y medio de pesos. Por facturar 3 millones y medio de pesos, esta categoría D es de 2.800 pesos. Le difieren, ese es el subsidio de diferir a la categoría D, ponerse un kiosco, un negocio, un pequeño emprendimiento, un taller, le difieren 2.800 pesos que va a pagar, también cuando va a pagar dentro de 6 meses con la inflación no va a hacer nada, pero ese es el subsidio. O sea, es muy mezquino porque es mezquino el margen que le dejó el Fondo Monetario Internacional y este gobierno, cosa que Soberano dijo desde el primer momento que el plan era incumplible con el Fondo Monetario Internacional y que había que suspender ese plan e investigar la deuda. En esa posición que tiene Soberano, se lo dijo desde el principio, desde que Massa asumió. Y Massa cuando asume dice que él iba a aplicar el programa del Fondo Monetario Internacional. Bueno, acá tenemos los resultados. Él es víctima de ese conjuro. No puede ni siquiera compensar la brutal devaluación que le provocó el Fondo Monetario Internacional. La Argentina es el país más barato de la región. Y aparte, con respecto a al que la llamaron suma fija, que sabemos que no es una suma fija, sino que es un bono en 2 partes, porque primero se informó que eran 60.000 pesos, después en realidad son 30.000 por mes, y después en realidad tiene que ver con la cantidad de horas que trabajás. Digo, si trabajás 8 horas, tenés son 30.000 pesos de bono. Si trabajás menos horas, que por ejemplo la gran cantidad de estatales trabajan menos cantidad, o sea, trabajan 6 horas por contrato, no les entraría los 30.000 pesos, sino que es menos, es un porcentual, y ingresarían a la paritaria de septiembre a discutir el sueldo, que ya de por sí está abajo. Hermoso. De la canasta. Y hay provincias que encima te dicen, yo ni en pedo te lo pago. No, claro, realmente es desalentador. Es una situación realmente compleja, ¿no? Porque por un lado, esta política donde uno, va en el ajuste constante con la soga al cuello, pero del otro lado, dolarización o convertibilidad, ¿no? Exactamente. El otro lado todavía es peor. Claro. Este gobierno, muy acotado por el Fondo Monetario Internacional, repito, Soberano le dijo desde el principio que ese plan era incumplible
y que había que suspender toda tratativa para pagar cuando no se investigó la deuda, hizo hasta la presentación judicial. Y del otro lado es peor. Del otro lado tenemos detrás de Milei a los grandes fondos de cobertura que están en el país. BlackRock, Gramercy, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, los grandes fondos de cobertura que están en el país, tuvieron una posición pequeña. Con Macri acrecentaron su posición de manera tal que hoy BlackRock no solamente tiene participación en Coca-Cola, en IBM, sino también tiene participación en YPF, el 6,06% del paquete accionario, en Techin, y también tiene participación en Pampa Energía, y ahí esto es lo que quiero contar. En Pampa Energía, el director que puso BlackRock, que puso Larry Fink, se llama Darío Echten. Darío Echten va a ser el ministro de Economía si el payaso de Milei, si ese desequilibrado de Milei llega a ser presidente, el ministro de Economía se va a llamar Darío Echten y está puesto por BlackRock. Milei es un pobre tipo, un desequilibrado mental, pero lo van a rodear, y ya lo rodearon. Fíjate que cuando hace el Zoom con el Fondo Monetario Internacional, lo hace con dos hombres de la Escuela de Chicago, como son Carlos Rodríguez y Roque Fernández, y el tercero, el que llevó la voz rectora, es Darío Echten, puesto por BlackRock. En el lado de la Fundación Mediterránea se crea y se fortalece con Cavallo, y Cavallo el servicio que le prestó fue licuarle la deuda. Ellos tenían deuda externa, se la pasaron toda esa deuda externa a la dictadura militar. Domingo Felipe Cavallo tuvo 49 días como presidente del Banco Central en el gobierno de Reinaldo Mignone después de la derrota de Malvinas en 1982. Y en esos 49 días se instrumentó los seguros de cambio, por lo cual ellos no pagaban la deuda en dólares, sino que le pagaban en pesos al Estado argentino, por supuesto una tasa menor que después fue la devaluación. Y el Estado argentino se hacía cargo de pagar afuera. Ahí estatiza la deuda. Después la va a legitimar Alfonsín, porque era firmado por nadie. Había sido firmado por Danilo Pastore y por Domingo Cavallo, uno como ministro de Economía y otro como presidente del Banco Central, nombrado por 4 dictadores, Vignone y los representantes de las 3 Fuerzas Armadas. Le obligaron a Alfonsín, por eso renuncia a Greenpeace, a firmar esa estafa al pueblo argentino, y ahí estuvo detrás la Fundación Mediterránea, que se fortaleció y creció. Cavallo era el director del IERAL, que es el Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea está creada básicamente por el empresariado cordobés, Constructora Torin, Pagani de Arcor, Aceitera General de ESA, el Grupo Rocchio, pero ahora se va a extender, y se va a extender más. ¿Por qué? Porque ahí van a estar la burguesía local, porque Nacional no tiene nada, ahí van a estar Pérez Compán, el Grupo Roca, todos van a ir de ese lado. ¿Por qué? Porque al lado de Milei están estos pulpos que son los fondos de cobertura como BlackRock. BlackRock, Larry Fink, cuenta jocosamente que él no se tuvo que mover de sus oficinas de Nueva York para comprar el 9% de Techin, o el 18% del Banco Galicia, o el 14% del Grupo Macro. No se tuvo que mover. ¿Por qué? Esperó que los sectores medios y medios altos, que tienen cuenta corriente en un banco en Nueva York, compraran títulos o acciones acá. Por ejemplo, por $1 comprar una acción de Techin y la venden afuera por menos de 50 centavos de dólar. La compran por $1 a valor oficial a 365 pesos y la venden afuera por menos de la mitad. O sea, con lo cual convalidan que el tipo, esto se llama contado con liqui, sea de casi 800 pesos. Bueno, esta barbaridad que hacen no solamente extranjeriza la economía, porque BlackRock es un extranjero, sino que fugan capital, lo hacen para fugar capitales, venden a la mitad. Pero BlackRock, Larry Fink, que sabe que Techin vale lo que vale, que Arcor vale lo que vale, que Molino de la Plata vale lo que vale, que Macro vale lo que vale, que Galicia vale lo que vale, fue comprando esas acciones. Entonces tiene participación. La disputa entre ellos es, la burguesía local tiene terror que estos grupos sigan, como huevo de la serpiente, se sigan reproduciendo en sus propias empresas, sigan comprando por la mitad lo que vale el doble. Esta es la diferencia que existe entre Melconian y Milei, o entre Melconian y Darío Echten. Darío Echten es un hombre del BlackRock, está puesto como director titular de Pampa Energía por BlackRock, y Melconian fue uno de los que permitió esta estafa de Trump, porque él era jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central y permitió esta estafa de trasladar la deuda externa a las empresas privadas al Estado argentino en 1982 hasta que se pudo, hasta 1986, garantizó que se fue el Banco Central, garantizó que esto pasara. En ese servicio que le presta la burguesía local, vuelve a ser su representante como ministro de Economía de Burris. Y Darío Echten, que es el hombre de BlackRock, garantiza que estos fondos imperialistas compren por la mitad
lo que vale el doble. Esa es la puja que se da en el seno de nuestras clases dominantes. Mientras nosotros lo vemos por televisión o pensamos que Massa es el menor de los males posibles. Claro, tal cual. Lo dijiste clarísimo, ¿no? Bueno, Massa termina siendo el menor de los males. Ahora, en esta situación, además, nosotros seguimos pagando las deudas de los privados con un 2% del PBI. Digo, plata que sigue saliendo y nosotros discutiendo que finalmente los 30.000 pesos por mes no van a ser 30.000, pagando 5.000 pesos la carne, pagando el maple de huevo 1.500, creo que lo pagué el otro día en el conurbano, que siempre es un poquito más barato, y así estamos, ¿no? Sí, yo para eso Totalmente tengo una pregunta para Horacio, porque este esquema, digamos, tan aceitado y tan bien planificado de fuga y extranjerización, ¿no? Este circuito que está presente también ahora, digo, no es algo que va a venir en el futuro, es algo que está pasando en este mismo momento. ¿Cómo se corta? ¿Cómo le ponen un tope a este circuito que pareciera imparable y en crecimiento? Lo peor de todo es que cuando Alberto Fernández, al poco tiempo de asumir, el 1 de marzo del 2020, da su discurso de inauguración y las sesiones ordinarias, dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. No lo hizo, obviamente no lo hizo. Y publicó, lo que sí hizo algo que ellos no esperaban. Publicó las empresas que en los 4 años que cambiamos compraron dólar en el mercado libre de la Argentina. Ellos se llaman MUL, Mercado Único Libre de Cambio, que son los bancos y la casa de cambio. Hay una ley anterior, que la ley de lavado de activos, que le exige a los bancos y a las casas de cambio, cuando vas a comprar dólares, te exigen comprobar el origen de los fondos, cosa que no se hizo. Bueno, ¿por qué no se hizo? Porque esas 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares, 100 empresas compraron durante los 4 años que cambiamos 24.679 millones de dólares. La primera es Telefónica Argentina, que es Telefónica de España, Movistar. El principal accionista de Movistar, como la segunda es Pampa Energía, es BlackRock. Telefónica Argentina compró 1.248 millones de dólares en 4 años. Y Pampa Energía compró 903 millones de dólares. Ninguna de las dos y ninguna de las 98 restantes pueden mostrar en sus balances dónde sacaron los recursos en plata para comprar esos dólares. Lo compraron con dinero en negro. Claro. Esto lo hemos ido al Congreso de la Nación apoyando el proyecto del senador Parriles para decirlo. La Facultad de Ciencia Económica tiene un museo de la deuda que ha trabajado sobre este tema. El mismo Soberano hizo la presentación jurídica para que se investigue cómo se originó esa deuda y a dónde fue la plata. Como si me dijeran, entró la plata del Fondo Monetario Internacional, entraron 44, es en DEG, pero equivalente en dólares, en DEG, derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que es una canasta de moneda, pero entraron en efectivo 44.599 millones de dólares. Y vos decís, bueno, recuperamos los puertos, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyeron 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. ¿A dónde se fue esa plata? Bueno, ahí está la aplicación. 24.678 millones de dólares compraron 100 empresas y no pueden demostrar en sus balances de dónde sacaron la plata. Esta etapa del pueblo argentino, que este gobierno prometió investigar y castigar, no lo hizo. Como no lo hizo, la cobardía de este gobierno es la que nos lleva a esta triste situación en que estamos pagando una deuda, como bien dijiste vos, más de 2 puntos del PBI, pagándole deuda al sector privado, con recursos, con reservas internacionales nuestras. Con reservas internacionales, no tenemos reservas internacionales, porque, por ejemplo, vino Arco compró 360 millones de dólares, pero te colocó 2 obligaciones negociables a ellos mismos, ahora vamos a ver por qué, por 500 millones de dólares. El Banco Central, Miguel Ángel Pese, tendría que estar enjuiciado por negligencia en la función pública. No le dijo a Arco, ¿por qué en vez de pedirme los dólares a mí, no lo pagás con los 360 que compraste vos? Como si eso no hubiera pasado. Y el que hizo el informe fue el Banco Central. O sea que hay pruebas palpables de la negligencia de Miguel Ángel Pese y de todo el directorio del Banco Central, que ha firmado venderle al tipo de cambio oficial 62 pesos en diciembre del 2019 y el último pago lo hizo en abril a 240 pesos. Hoy si lo compraría a 365 pesos, que es el tipo de cambio oficial, 365 pesos si compraría hoy, pero ya pagó los 500 millones de dólares
comprándole reservas a todos nosotros, al tipo de cambio oficial y sin límite, sin cupo, sin cepo, sin nada. Ahora, Esto fue una autorización, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 27 de abril del 23, cuando inauguró la escuela justicialista Néstor Kirchner. Para cómo puso el nombre de Néstor Kirchner, y él contó que el problema que tuvo con el ministro Guzmán no era con ella, sino que Guzmán le puede decir, bien, miren, yo hago las cuentas, extrapolo las cuentas y no podemos pagar la deuda privada. Hay que crear un mercado propio para ellos, para que compren ellos sus dólares y lo paguen. Y que Massa, por eso y Massa llora, pero Massa era el presidente de la Cámara de Diputados, se opuso diciendo que la experiencia de dos mercados en la Argentina, de dos mercados de cambio, nunca terminó bien. No sabemos qué dijo Alberto Fernández ni qué dijo ella, pero concreto se hizo lo que Massa dijo y por eso estamos como estamos. Se le vendió a empresas para pagar supuestas deuda externa del primero, yo no tengo los datos de diciembre, porque son el de diciembre, y los datos son trimestrales, y el balance cambiario es trimestral, pero el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023 se le vendió a esas empresas 24.698 millones de dólares para que paguen supuesta deuda externa. La misma Cristina Fernández de Kirchner, que es una gran comentarista política, dijo, ¿alguien cree que le van a prestar a la Argentina? O son autopréstamos, caso Shell, que tiene un banco que le financia, o tienen depósitos en esos bancos y a cambio de esos depósitos le giran plata, porque saben que después esta empresa le va a sacar, como hizo, las reservas internacionales al precio oficial del Banco Central y va a pagar esa deuda. Tendría que estar enjuiciado Miguel Ángel Pese y todo el directorio del Banco Central por lo menos negligencia en la función pública, no haber sabido preservar la función pública. La inflación que tenemos nosotros tiene nombre y apellido. En la pérdida de reservas internacionales, nosotros que hubiéramos tenido reservas internacionales, tenemos que andar mendigando al Fondo Monetario Internacional ni a nadie, y hubiéramos podido respaldar nuestra moneda. El artículo 3 de la ley 24.144, que es la ley de Carta Orgánica del Banco Central, es más, está puesto en el frontispicio de la puerta de entrada del Banco Central en la calle Reconquista 266 de esta ciudad de Buenos Aires, dice preservar el valor de la moneda. Para preservar el valor de la moneda, tenían que haber preservado las reservas internacionales, y la dilapidaron. Se la regalaron a estas empresas por supuestas deudas que ellos tienen. ahora cambiando un poco el panorama y pensando con un poco de esperanza, si se quiere, la última y ya te liberamos, Horacio, pero digo, bueno, pienso en si logramos revertir, si le damos una cuota de esperanza que Massa gane en octubre o en noviembre en un balotaje, digo, bueno, tenemos como, mirando hacia el futuro, hay algunos posicionamientos económicos que pueden ser favorables, ¿no? Como el ingreso a los BRICS, bueno, el gasoducto, digo, esperemos que no haya sequía para el año que viene, pero digo, nos posiciona de manera distinta o no. Digo, ¿qué se puede prever? Sabiendo que para mí hay que ir preparando el territorio para estar en la calle constantemente, pero digo, bueno, quizás con una mirada un poco más nacionalista y un poco más del campo nacional y popular, puede ser favorable el año que viene o no. ¿Cómo lo ves? Mira, lo dijo claramente Gabriel Mariotto, que es nuestro referente. Pues claro. Alicia y Gabriel son nuestro referente. Gabriel dijo, tapándome la nariz, voy a votar a Massa. Y es lo que se debe hacer. No hay opción. Los otros son la extranjerización lisa y llana a través de BlackRock y los fondos de cobertura, o, una vez más, darle aire a la burguesía parásita y rentista, que es la que está anunciada y que se va a agrandar en la Fundación Mediterránea. La única opción sería que Massa dé a su vez cabida a sectores nacionales y populares en el gobierno de verdad, y permita hacer el control de precios, suspenda todo pago de deuda, investigue la deuda, cómo se originó la deuda, investigue cada caso. Massa lo va a hacer, pero por presión popular y tomando conocimiento, y eso ayuda muchísimo el programa de ustedes y Soberano, en marcar siempre una posición, decirle, señores, la verdad es esta, históricamente, duela o no nos guste, la verdad es esta, la verdad es que no se compró un ladrillo, fugaron toda la plata y no la investigamos. ¿Qué clase de tontos somos? Bueno, por respeto a nosotros mismos, a las generaciones que vienen, por el futuro del país, tenemos que pensar realmente en inteligentemente sacarnos encima esta pata que tenemos, que es el Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Bueno, Horacio, muchísimas gracias.
Y un gusto tenerte acá los sábados, escucharte, que nos permite pensar, como te digo, todos los sábados, nos permite analizar la realidad con otra perspectiva. Y aunque duela, bueno, la verdad hay que decirla y hay que ponerla sobre la mesa, hay que traerla para poder modificar, justamente. Decir la verdad es, en este momento, como decía Orwell, revolucionario. Y no tenemos opción. Necesitamos escuchar análisis que nos devuelvan el reflejo de lo que pasa y no incrementen las distorsiones y después empujen a repetir esas distorsiones que no son neutrales, ¿no? Que tienen una clara intencionalidad de profundizar la confusión que hay en este momento. Así que gracias, Horacio, porque es muy importante tener... Al contrario, yo le agradezco a ustedes dos, me siento parte de Soberanos y agradezco a ustedes dos poder participar en el programa. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Bienvenido siempre. Vamos a un temita y volvemos. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Va girando hoy, ¿dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy abusando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y cada noche seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy abusando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. Estoy abusando, girando la bola.
Estamos volviendo. Después de arrancar este sábado intenso, un poco gris, un poco lluvioso, un poco con calor, se está yendo un poquito el frío. Y con bastantes noticias preocupantes. Y con bastantes noticias pero yo tengo algo para contarte, Lu, que me puso muy malo. Es algo que particularmente me perturbó, y es que, podemos contar al aire esto, que trajimos unas rodecias para compartir y me la devoré pensando en encontrar el sabor de la infancia. Y no. ¿Y sabes que no? No solo que no, mide la mitad y tiene gusto a otra cosa. ¿Qué pasó con la rodesia? Y bueno, pues se perdió gran parte del patrimonio nacional. ¿La extranjerizaron? ¿La fugaron? Puede ser, las dos cosas, la verdad. Bueno, qué complejo que está todo. Yo soy una convencida de que igualmente que la dirigencia tiene una gran deuda con nuestro pueblo argentino en general, digo, y viendo este panorama y un poco... ¿Y cómo te convenciste de eso? Contame. Viendo la realidad, nada más, padeciéndola. Sentándome a tomar mate con amigas. Claro, sí, padeciéndola constantemente, viendo que mi sueldo no me alcanza. Y interesante. Y ahí, ¿viste? Revelador. Claro, sí. Caminando un poquito por el conurbano, viendo gente durmiendo en la calle, cosa que no era muy común ni siquiera en momentos de muchísima crisis. Uh-huh. No era común ver gente durmiendo en la calle en el conurbano, sí en la capital federal. Bueno, sentite que estás en Filadelfia. Claro, tal cual. Hacia allá vamos, sí. Hacia Filadelfia. El progreso de Estados Unidos que nos lleva a su modelo exitoso. Exactamente. Pero bueno, como mucho para analizar también con esta realidad. Me gustaría hoy poner un poco sobre la mesa varias cuestiones. Ayer se cumplió 1 año del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y seguimos con una ausencia muy grande de una pata fundamental del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? Sin dar respuestas, y donde todos los caminos llevan a Roma, digamos, ¿no? ¿Y cómo? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Porque hay un montón de análisis racionales que se pueden hacer, pero para mí lo primero que me surge es o sea, ya no es ni siquiera la rabia de la impunidad, es una profunda tristeza. Tristeza por lo que vivimos ese día, que cuando logramos salir del shock, del asombro, nos inundó eso, ¿no? Una profunda tristeza, una amargura. Es decir, ¿cómo puede estar esto sucediendo? Pero además, todo lo que vino después. El manoseo, ¿no? Ayer estaba escuchando un poco la editorial de Víctor Hugo y mostraba una imagen donde era una mano encañonando a Víctor Hugo en Extras, de hecho. Digo, pasó el chivo del programa, del canal nuevo, Extras TV, por si quieren. ¿Y cómo hacemos para verlo? A mí me reinteresa, ¿me contás? En YouTube lo pueden buscar como Extras TV y no recuerdo en qué número está en Telecentro, la verdad. Porque está en TDA. Está en TDA también. Que es la televisión digital abierta. O sea que con una antena sin pagar lo puedo ver. Con una antena sin pagar lo podés ver. Está muy bien y eso. Escuchar otras voces, ¿no? Digo, con esta necesidad, esta ausencia de voz, de análisis. Me interesa. Bien, bueno. Lo voy a ver, no lo estaba viendo. Extras TV. Extra TV. Sí, podemos. O sea que tiene una página de internet, tiene un sitio web, un canal de YouTube y además con la tele con antena. ¿Vos que no ves tele? Yo no, claro, no sé ni dónde la dejé la tele en casa, no la encuentro. No, pero a mí la tele me gusta igual todavía, debo decir, ¿eh? Y Víctor Hugo estaba en Extras diciendo. Estaba en Extras y mostraba una imagen de una mano apuntando un revólver con los medios de comunicación, ¿no? Con los logos de los medios de comunicación apuntando. Y cómo fue el manoseo y el tratado de un intento de magnicidio. Digo, cuando se comunica acá, por ejemplo, cuando suceden, o asesinatos o intentos de asesinatos en otros países, se comunica de una manera. Ahora, cuando tiene que ver con la construcción cultural, ¿no? De la idea de qué es lo que representa Cristina, qué es lo que gatillaron, ¿no? Y empieza a hacer una recopilación
Y en esta recopilación empezamos a ver un montón de adjetivos que se le dieron a Cristina. Psicótica, es una asesina, una loca. Sí, la tríada más famosa era la de yegua, puta y montonera. Exactamente, yegua, puta y montonera. Y cómo poco a poco con esas semillas fueron implantando el odio, ¿no? El odio que se vio reflejado en marchas con antorchas en la Casa Rosada, con guillotinas y matando compañeros y compañeras. Digo, qué complejo, ¿no? Estar en esta situación. Y por otro lado, el adormecimiento, porque creo yo que si pensábamos en esa situación, ¿no? Hoy con un poco más de tiempo para analizarlo, digo, pasó un año, yo hubiera esperado que también la respuesta nuestra fuera un poco más contundente. O sea, una de las discusiones que me acuerdo que dimos en el Encuentro Nacional de las Mujeres, Plurinacional de las Mujeres del año pasado, fue, bueno, ¿qué pasó? Que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Y qué pasó con esa ausencia o esa falta de respuesta, no? Y me encuentro de vuelta con esto, con lo que arrancaba a hablarte, que es como, la dirigencia le hace falta darnos una respuesta un poco más contundente, porque se veía mucho en ese 1 de septiembre del 2022 el autoconvocado, ¿no? El voy porque esto no puede pasar, muchos salimos, apenas nos enteramos y veíamos en repetición ese tiro que no sale, y salimos a la calle y nos fuimos a ver. Sí, y que ahora, ya había convocatoria en la casa de Cristina, porque ya había una movilización. Hacía una semana que estábamos convocando, ¿no? Pero que las organizaciones, de manera justamente organizada, no convocó. Digo, y eso también hay que hacerse cargo. Me parece que hoy la situación, y un poco esto que decía Robeli, en la situación en la que estamos, no es gratuita. Digo, no es gratuito ir bajando las banderas, ir generando una desconexión con el propio pueblo. Porque si no, no podemos modificar la situación en la que estamos. Si no es, bueno, sucederá lo que suceda. Y no es así. Me parece que hay que empezar a tomar un poco las riendas y que los dirigentes y las dirigentas se tienen que hacer un poco cargo también de esto. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no movilizamos más? ¿Por qué no fuimos en ese momento a Comodoro Pi a poner nuestra voz ahí? ¿Por qué seguimos haciendo nosotros ese juego de seguir dialogando lo que la derecha, la ultraderecha quiere dialogar? Pues si quiere dialogar, digamos, dialogar como una forma de decir, y no posicionar nuestro posicionamiento. ¿Cuál es? O hay como una entrega, no sé, como un dejar hacer, ¿no? Como que nos avanzan y no sabemos muy bien cómo reaccionar. Digo, me parece que desde ahí, desde un momento tan grave, tan traumático, tan fuerte, que es ver cómo le gatillan a Cristina, que es la política más referente de nuestro espacio, que es que representa lo que el pueblo argentino, los de abajo, las de abajo queremos, le gatillaron en la cabeza. Hicimos una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo. ¿Alcanzó? Digo, ¿qué pasa con la movilización? ¿Qué pasa con nuestra palabra? Acá hay también que, no sé, yo quiero traer un dato que es algo que sucedió esta semana, que a mí me hizo reflexionar mucho, que esta semana se lanzaron en los tribunales en San Martín el juicio por los fusilamientos del basural de José León Suárez. Uh-huh. Pasaron más de medio siglo de impunidad, sí. De impunidad total. Y recién ahora, bueno, como entraron en la categoría de juicios de lesa humanidad, que no prescriben, se pueden sobrevivientes, hijos de fusilados, poder retomar y hacer justicia. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo transitamos como sociedad nuestros traumas? ¿Qué hacemos frente a la impunidad? Y hoy tenés, no sé, candidatos payasescos reivindicando a los fusiladores.
No, es impresionante. Entonces, claro, si vos tardaste más de 60 años en ordenar algunas cosas, porque ya no te estoy hablando ni siquiera de la película 1985 y lo que significó también el año pasado todo eso, sino que me voy más atrás. Y recién ahora estamos frente a la posibilidad de obtener justicia, reparación, verdad, memoria, sobre un hecho tan traumático como el fusilamiento de José León Suárez. Bueno, ¿qué vamos a esperar de lo que está pasando ahora? ¿50 años más? No, claro, es que... ¿Y el informe de IBM? Exactamente, claro. Digo, ahí como hay que llamar a la reflexión, pero también para poder revertir, para poder empezar a proponernos un futuro un poco mejor, porque el futuro no puede ser, padecimiento. Tenés opción padecimiento 1, 2 y 3, ¿viste? Va en profundidad. Sí, y sobrevivencia del día siguiente. Claro. ¿No? Esto también implantado en gran parte por la velocidad de este tiempo, las redes sociales, esto del eterno presente, de vivir en el eterno presente, de no tener memoria, de no tener historia y de no poder mirar para atrás, condenadísimos a repetir cada uno de los errores que cometemos como sociedad y las violaciones a los derechos humanos más básicos, ¿no? Esto también hay que entenderlo, que hay pisos. Hoy decía Robeli, se va a perforar el piso del consumo de carne. Yo decía, como si fuera el único, ¿no? O sea, hay pisos que estamos perforando en términos de derechos básicos, las infancias, o sea, el nivel de pobreza inédito que están teniendo las infancias en nuestro país ahora, y como escuchábamos hace un rato, ¿no? En la ciudad con el tercer PBI más alto, con un ingreso per cápita equivalente al de la ciudad de Madrid, bueno, ¿y cuántos chicos comiendo la basura tenemos? Sí, familias enteras. Familias enteras. Entonces, todo esto lo vemos permanentemente, pero ¿cuál es el camino para revertirlo? Es la movilización, es la toma de conciencia, ¿y qué más? Sí, por supuesto. Y es la decisión política. Me parece que, acá es donde tenemos, y donde vuelvo a las dirigencias. ¿Pero por qué? Porque me da un poco a veces ganas de decir, che, me encantaría sentarme, que no me van a sentar, ¿no? Pero digo, me encantaría sentarme con la dirigencia política nuestra y decir, loco, reaccionen. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes no pueden ser los primeros que les agarra la depresión y abandonan el barco. Ustedes no tienen permitido eso, porque hay gente que no come. Entonces vos tenés que agarrar la bandera y darle para adelante. Entonces digo, ¿qué pasa ahí? No puede ser que después de haber vivido 12 años de kirchnerismo como los vivimos y donde pudimos tener una recuperación de memoria de lo que fue el peronismo y que muchos y muchas seguíamos porque nos contaba, ¿no? Nuestro abuelo, nuestra abuela, quizás a algunos más grandes, sus padres que vivieron a Perón y dice, bueno, yo me acuerdo. No, digo, lo tuvimos acá, muy cerca. No puede ser que hace 8 años estábamos en una situación tan compleja y pareciera que nos olvidamos de cuáles son nuestros faros, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos o dónde estuvimos cuando le gatillaron a Cristina en la cabeza? Y donde ahí la dirigencia se tiene que poner en primer lugar, es decir, vamos a marchar todo, de acá no paramos hasta que no haya una resolución. Porque no puede ser que la justicia no dé respuesta, porque no puede ser que se pase como alambre caído cualquier situación, porque después hoy estamos, ¿y cómo vamos a revertir? A ver, mirando encuesta. Digo, me parece que hace falta un proceso de organización mucho más profundo y que no puede ser que solo lo pidamos, lo hagamos carne, quienes tenemos menos recursos dentro del campo nacional y popular. Digo, ¿qué pasa con los dirigentes? Porque los dirigentes tienen los recursos, tienen los recursos intelectuales, económicos, digo, bueno. Te digo, Lu, me vuelvo a refugiar para esto que planteas vos en la historia. ¿Quién hizo el 17 de octubre? Sí, tal cual. Lo hicieron los que menos tenían, lo hicieron los compas de Berizo que vinieron caminando con los delantales del frigorífico, que no tenían nada. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo llegó esa gente caminando desde Zona Sur, desde el conurbano, a la Plaza de Mayo? Es así, o sea, vos decís, ¿por qué la dirigencia no hace? Porque no lo va a hacer, porque no está a la altura de este momento, porque estarán muy cómodos, calentitos, acolchaditos.
Pero la gran mayoría, que somos los que estamos incómodos, sin salario, sin comida, sin condiciones básicas, y bueno, ahí irrumpirá, como ha irrumpido en tantas veces en nuestro país. Bueno, volvamos a llamar al 17 de octubre y nos vamos a la tanda de la 1. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Noticias. Política. Otra polémica por las declaraciones de Milei. El candidato presidencial de La Libertad Avanza dijo que una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera. Para Milei, el problema radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua y aseguró que cuando ese elemento sea escaso, alguien verá un negocio y se terminará la contaminación. El dirigente afirmó que el valor del agua es cero y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados, lo que abrió una nueva polémica sobre sus propuestas y despertó variadas críticas. Economía. Vemos muy cerca la salida de esta crisis coyuntural, sostuvo de Mendiguren. El secretario de Industria también se refirió a la restricción externa de divisas, al tiempo que cuestionó la ingratitud de parte del sector empresario ante el rechazo de la suma fija anunciada por el ministro Massa. De Mendiguren se mostró optimista respecto de la situación económica y señaló que en 2 años la discusión va a ser la distribución del ingreso, porque el ingreso estará garantizado. Policiales. Inhumaron en San Fernando los restos de Mariano Barbieri, asesinado en Palermo. Mientras tanto, los investigadores intentan identificar al homicida. Analizan las cámaras de seguridad en busca de alguna pista sobre el paradero de un hombre de unos 30 años que vestía un buzo rojo y que se convirtió en el principal sospechoso. Familiares y amigos de Barbieri llegaron al lugar en silencio bajo la lluvia para despedir los restos de la víctima en el cementerio municipal de San Fernando. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Memoria en rojo, amarillo y morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda.
Memoria en rojo, amarillo y morado. Los sábados a las 6 de la tarde. En Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Cuánto tiempo de mi vida voy llevando. Cuando me acuerdo de cosas y lugares que pasé. Las canciones que hice mientras iba jugando. La primera vez que en verdad me embriagué. Mucha gente conocido en barrios lejanos. Cuántas veces aburrido al diablo llamé. De cuántas chicas buenas me habré enamorado. Cuánto vino tinto caliente tomé. Todo eso me dice que estuve rodando. No sé cuándo empecé ni cómo comencé. Eso me dice que estuve rodando. Oh. Estuve rodando por ahí. Estuve rodando por ahí. Estuve rodando por ahí. Rodando por ahí. Cuando los meses pasan y mi ropa no ha cambiado. Cuando me acuerdo de fotos que nunca saqué. Todo eso me dice que estuve rodando. Y ni siquiera me acuerdo cuando comencé. Mucha gente conocido en barrios lejanos. Cuántas veces aburrido al diablo llamé. De cuántas chicas buenas me habré enamorado. Cuánto vino tinto caliente
viento. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Y bueno, acá estamos de vuelta. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 65 16 44 46, 11 65 16 44 46. Nos buscan en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput. Nos pueden escuchar también por la web en radiocaput.com. Nos buscan en el YouTube como Radio Caput. Y si no, pueden bajar la app o nos encuentran en Spotify. Si se quieren comunicar ya con la organización, con Soberanes, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Soberanes y específico el programa Radio Soberanes con X. Tengo un mensaje, Lucía, para leer. ¿Me dejás? Pues claro, ¿cómo que no? Es un compañero de Tierra del Fuego que se está comunicando porque es del gremio de los docentes y quiere armar la mesa sindical de soberanos. Puedo escuchar todo lo que escucho y está re entusiasmado. Así que me está pidiendo que me ponga las pilas. Ponete las pilas, Dina, entonces. Sí, como no hago nada, me voy a poner las pilas. Y claro, como... Sí, este tiempo lo demanda. Claro, hay que dejar de dormir, ¿eh? Basta, la siesta no es productivo dormir. Igual sí, obviamente vamos a hacerlo y vamos a seguir con las comisiones y vamos a seguir con el Frente de Mujeres y Diversidades y avanzando en el Frente Cultural también. Y claro, hay que ir avanzando. Bueno, esta última hora veníamos estableciendo los últimos programas, la última hora como arte y política. A mí me gusta pensar un poco en que las artes te colaboran y te ayudan para generar pensamiento crítico y crean realidades, ¿no? También. No tenemos invitada de hoy, así que decidimos esta última hora abordarla un poco con algunas recomendaciones. Ay, qué bueno, me traje para anotar. ¿Sabes qué me traje para anotar? Porque yo, viste cómo es, que las mujeres cuando tenemos las tareas de cuidado también a cargo, todo, en mi caso, los que me conocen saben, 3 pibes chiquititos y todo, no tengo mucho tiempo para andar buscando y no me puedo ensartar. Así que vamos a la segura. Vamos a la segura y vos nos contás qué tenemos que ver, qué no puede faltar cuando tenemos un ratito para ver un pedacito de una serie o algo. Sí, tenemos, busqué alguna, en realidad iba a hablar de 2 series, pero creo que hay una que es muy necesaria también, que es El cuento de la criada. Pero esa me la vi. ¿Te la viste? Bueno, es bastante... Es perturbadora. Es perturbadora, muy movilizante. Todas las recomendaciones que traje hoy, digo, tienen una perspectiva feminista y nos plantean otro tipo de mirada, ¿no? Para abordar esta realidad y para seguir discutiéndole al patriarcado. Igual traete algo livianito para la próxima. Bueno, voy a hacer el intento. Lo que pasa es que yo me reconozco y siempre digo, cuando estudié para actuación, o sea, en el camino de la comedia y el drama, siempre me tiró el drama. Y creo que es mucho más complejo abordar la comedia. Pero actriz dramática, ¿qué se le va a hacer? No podemos encarar por otros lados. Hay diferentes formas de construcción. Bueno, la mía siempre es un poco ¿te puedo hacer más... una pregunta? ¿Vos qué sos actriz? Yo creo que pocas veces puedo hablar con actrices. Pero vos decís que, a ver si entendí bien, que cuando vos estudiás para el arte dramático tenés para elegir como tipo derecho penal, derecho laboral y acá podés elegir drama o comedia. Te dan una formación amplia donde vas viendo diferentes escuelas para atravesar y después después hoy somos como más multidisciplinarios, ¿no? Digo, no es que el actor o la actriz es, bueno, de Shakespeare, aunque hay actores y actrices que simplemente encaran por ahí las obras más clásicas. Digo, va acompañando las diferentes vanguardias. Hoy ya se van construyendo otro tipo de realidades también en el escenario y una siempre se siente como más cómoda representando algún tipo de personajes que otros, porque bueno, uno construye ese ser actriz o ese personaje desde lo que uno es y desde lo que uno tiene para ofrecer. No es que en un momento se pensaba que la actuación era como un desdoble mental y yo recuerdo el primer tiempo en el cual iba
iba cursando, sentía que tenía como un desdoble mental donde, ¿Qué bueno, es un desdoble mental? Claro, como si fuéramos un poco esquizofrénicos, ¿no? Ah, qué lindo. Hermoso. Donde te toma Me da el miedo. personaje Sí. y había una Alejen línea... los Tramontina de la mesa. Claro, había una línea de construcción de personaje, bueno, que el personaje te tome, a ver cómo lo abordás y qué es lo que siente el personaje, y no vos, a medida que vas creciendo, a medida que también que vas conociendo más, bueno, no es así, uno construye esos personajes en función de lo que una es y de las herramientas que tenemos para utilizar e interpretar ese personaje. En la interpretación es tratar de entender con empatía qué le sucedía a ese personaje que vas a encarnar, pero las herramientas que tenés son las propias vividas. Entonces, eso es lo que llevas a juego, es lo que vas a poner en el escenario, es lo que vas a poner en la película, en la serie. Bueno, son diferentes formas de construcción, pero la caja de herramientas es propia, digamos, no hay en otro lado. Ahora, sí es cierto que, por ejemplo, la comedia tiene un ritmo, una forma de hacer que es compleja, porque aparte estás un poco a la expectativa de la risa, ¿viste? Si querés generar risa, y es como, bueno, tenés que lidiar con esa tensión. Hay gente que le sale de manera muy natural, que es graciosa de por sí. Yo no soy una persona muy graciosa, aunque a veces considero que sí, pero normalmente me dicen que no. Y a vos te tira la tragedia. No la tragedia, el drama. El drama tiene esa construcción más sensible, más emotiva, no desde lo que se suele decir como el punto flaco, ¿viste? Que te tocan para que llores, sino que me parece que tiene un ritmo que es mucho más lento, que se vivencia desde otro lugar, yo puedo construir de mejor manera mi personaje cuando puedo atravesar, bueno, le está pasando tal cosa, ¿por qué le pasa? ¿Cómo le pasa? ¿Cómo interpretar ese lugar, ese tiempo que le das al personaje? A mí me resulta un poco más sencillo. Dicen que es más fácil hacer drama, no sé. Ay, me reinteresa, me quedaría toda la hora hablando y preguntándote cosas. Es hermoso, el teatro es, creo yo que... ¿Qué pasa con el teatro y los chicos? Y las niñas y las infancias. Las niñas son... Tendrían que ir son todos, el público más complejo. Pero todos tendrían que ir a practicar, a aprender la disciplina. Sí, y aparte porque en realidad el teatro tiene una capacidad de juego que está muy a la mano. Digo, cuando empezás a estudiar teatro, como adulta, uno recupera la capacidad de juego, ¿no? Digo, todos y todas tenemos ese recuerdo de haber estado jugando con los autitos, con las muñecas, que te inventás historias, que las llevas al cuerpo, que crees efectivamente que eso está sucediendo. El campo de la imaginación es muy amplio. Y las niñas lo tienen al alcance de la mano, está muy fresco. Nosotros, de adultos, tenemos que recuperar la capacidad de juego, que es algo que el sistema te viene todo el tiempo a marcar, que es algo que tenés que perder, ¿no? Porque la productividad no está pensada para el juego está pensado para el entretenimiento. Y en esa incapacidad de imaginar, creo yo, que justamente vamos acotando el campo de lo posible en el mundo, ¿no? Si la mayoría de las personas seguramente hicieran algún tipo de arte y pudieran recuperar esa capacidad imaginativa y de expresión, puede generar otro tipo de canales de universos posibles, de mundos posibles. Y esto no tiene nada que ver con la política. No, nada. Nada. Cero. Totalmente cero con la política. Nada que ver. Por eso, hablemos de esto porque a mí la política no me interesa. No, sigamos conversando. A mí tampoco. Tal cual. Nada, tiene mundos complejos y justamente a eso y nada, es muy lindo trabajar con niñas, es muy lindo. Yo di clases hasta hace muy poquitito con niñas y tiene una simpleza para representar el mundo, para volcarlo, para tomar un personaje, hacérselo propio, llevarlo al cuerpo, construir una realidad en ese aquí y ahora que se les propone en el salón, en el taller,
que es maravilloso, o sea, realmente es maravilloso. Las niñeces son un mundo maravilloso en el cual los adultos no creo yo que no, todavía no estamos a la altura de poder comprenderlas, ¿no? Del cuidado, pero también de escuchar más, de poner un oído mucho más activo. Quizás ellos desde la simpleza en la cual ven el mundo, en la cual lo van descubriendo de una manera mucho más profunda, nosotros nos perdemos de esos mundos maravillosos. Y cómo ves todo, ¿no? Porque no lo hablo desde una mirada romántica donde les niñes son todos buenos, dulces y tiernos y simplemente ven la bondad, sino que creo que ven y experimentan todas sus emociones desde todos los canales posibles, pero con una lectura más llana, más directa, ¿no? Más simple, más, bueno, pasa esto y me enojé por tal cosa, como muy directamente. Bueno, vos lo vivencias todos los días en tu casa, yo cada tanto en el salón, en el aula con ellos. Sí, pero creo que en la expresión teatral y en el laburo que podemos hacer, brindando esa formación, esa técnica, esa disciplina para las infancias, hay una gran oportunidad también de que prueben ser otros y otras. Sí, yo creo que experimenten. Sí, yo creo que bueno, las artes no suelen tener la valoración correcta dentro de esta sociedad, donde, bueno, justamente se piensa mucho en la productividad, en la economía. Entonces, bueno, un poco esto que creo que decía Juan, de, bueno, se suelen salir muchos estudiantes de abogacía, medicina. Bueno, la escuela no les da el suficiente espacio a las artes para que sean un espacio, no solo... es como algo secundario, accesorio. De hecho, antes le llamaban, no sé, materias extras, ¿no? Tenían esos títulos. Ahora creo que le dicen curriculares, pero igual es como una subcategoría dentro de las grandes disciplinas como, no sé, lenguaje, matemática. Y no son solo de entretenimiento. Digo, a mí me Claro. importa siempre poner esto sobre la mesa, ¿no? No solamente es el entretenimiento, sino que es la capacidad de construir una realidad, digo. Y esto que decía Juan Pedro también lo conecto con eso, porque él decía, están en declive la demanda de las habilidades duras y se necesitan cada vez más las habilidades blandas. Y si algo que él lo dice en esos términos, que son sus términos científicos, pero en realidad son como el arte también irrumpe y como la creatividad se estimula a través del arte, que es la vía privilegiada para eso. Sí, y que es esto, ¿no? Van construyendo el relato, van siendo representaciones recién ahora, hace muy poquititos años, ahora 10 como mucho, se está incorporando las artes como una disciplina para estudiar, ¿no? La investigación dentro de las artes, cosa que no estaba sobre la mesa, y por ahí era una representación más antropológica, como, bueno, ver que los cacharros de tal lugar. Y yo creo que las artes son las expresiones más humanas que tenemos. Es donde nosotros tenemos la capacidad de conectar con nuestro mundo sensible hacia nuestro mundo intelectual, digo, en ese todo, ¿no? En esa corporalidad que también le dan, esa construcción de realidad en el cotidiano, pero también es ampliar esa caja de herramientas y cómo vamos resolviendo un montón de situaciones que nos interpelan, nos suceden, y que creo yo que tener la valentía de estudiar a veces artes y de abordar eso también nos da igual una mayor capacidad de enfrentar un montón de situaciones que nos atraviesan por el sistema capitalista que inunda, que invade, que vos decís que la imposibilita, valentía, ¿no? porque, como me decían a mí, te vas a cagar de hambre cuando estudies antropología, te vas a... Exactamente, sí. A eso sí. te referís, ¿no? Sí, es que es, primero ni siquiera es cagarte de hambre, sino que primero es un hobby. O sea, no está ni... Eso no es un trabajo. ¿De qué vas a vivir? Claro. ¿Y de qué vas a trabajar cuando estudies esta pelotudez? Tal cual. O cuando se sobrevalora
la actividad artística y como, bueno, no trabaja. No, sí. Digo, los artistas, las artistas son trabajadores y trabajadoras. O sea, trabajamos y con mucho trabajo y a veces tenemos múltiples trabajos, no solamente... Y otra vez querés que hablemos de los sindicatos. Te das cuenta que yo quiero hablar de otras cosas y vos me volvés a poner el llevo tema. A tu tema. Basta, no, yo quiero descomprimir, yo quiero salir del conflicto y vos me traes a la superexplotación de los artistas. Es que es así, digo, y está... Bueno, hoy pensá que un actor, una actriz... con recorrido, digo, que ha sido conocido en el campo, que fue quizás que llegó a la tele, actores muy reconocidos no tienen asegurado su futuro, ¿no? Muchos terminan en la Casa del Teatro y porque hay un sindicato que da, ¿no? Este refugio, este amparo, pero digo, bueno, es muy, muy ingrato el recorrido, o sea... Gente que quizás no podía caminar por la calle porque todo el mundo la reconocía por su trabajo y que de repente en nada puede quedar en la calle, no tiene el techo asegurado. Digo, bueno, ese es el camino a veces para los artistas o tener que agarrar otros caminos paralelos para poder sostener esa actividad. Y es complejo que no sea parte, que no esté tan bien visto como para poder sostenerlo, ¿no? Porque nadie tiene dudas de que un médico va a poder subsistir y atravesar toda su vida bien, digamos, después de un gran esfuerzo, por supuesto, en su estudio. Pero digo, nosotros también estudiamos un montón, nosotros... Estamos años estudiando, preparándonos, formándonos constantemente. Cada personaje que vos agarrás, querés abordar, tenés que estudiar, tenés que hacer un trabajo de investigación. Digo, no es gratuito ese trabajo. Y muchas veces tenés que estar soldando un montón de faltas que hay. Sí, a esto le sumo, y es que yo no quería hablar de esto, pero me hiciste pensar, leí esta semana una entrevista de la Joaquí, la cantante. Y me hizo pensar mucho ella, la verdad que la admiro profundamente porque su capacidad de síntesis y su abordaje de la desigualdad es fabuloso y usé bastante de la entrevista de ella para hablar del racismo, porque ella dice, yo trascendí, de donde yo vengo yo trascendí porque tengo la piel más clarita que mis 7 hermanos. Claro. Y esto de la gente que labura en la cultura, los laburantes de la cultura que tienen una imagen que proyectar, si no empalman con el color de piel más desteñido y son marrones o son negres o tienen colores que no son los hegemónicos, están 10 escalones más abajo también para laburar. No hay personajes pensados para personas con tez marrón. O sea, esto de los marrones y las marrones a mí me tiene loca. No solo no hay personajes pensados, no hay personajes protagonistas, porque sí, en realidad encarnan, bueno, en Estados Unidos pasa mucho con Hollywood, que los actores mexicanos, bueno, que quizás son los que tienen mayor acceso, ¿no?, para llegar, terminan encarnando, bueno, son los tranzas, son los chorros. Refijando los estereotipos, exactamente. Reificándose. Y por otro lado uno dice, bueno, ¿qué hace ese actor representando eso? Digo, bueno, a veces tenés que vivir. ¿Y de qué va a comer? O sea, ¿de qué vas a vivir si vos querés ser eso? Bueno, vamos a un tema y cuando volvemos vamos con las recomendaciones.
fue a posar en cada una de las cosas y ya no estuvo más conmigo mi corazón. Se fue a fundir con la esencia y la savia y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón, atravesando todo su largo sin aliento, dejando atrás 1000 razones en el tiempo y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje, morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Ahí Vamos. Vamos de vuelta. Que nos acá queda estamos. 26 minutos de programa y todavía Nada. no nos hiciste una recomendación. No les hice una recomendación. Yo vengo acá anotando todo, esperando. Convengamos que me sacaste de tema, ¿no? Sí, es verdad, me hago cargo, pero la verdad es que me encanta poder hablar de estos temas que habitualmente no son los que nada, por ahí no es lo que se espera tampoco de un programa que diga, bueno, va a abordar la política, la economía, pero y todo esto que tenemos que hablar, y todo eso que tenemos que hacer, y que además esto sí depende de nosotros, es algo que está al alcance de nuestras manos, ¿no? Porque hay cosas que no vamos a poder controlar. Si Massa va y habla con el FMI, negocia, bueno, lo podemos describir, diagnosticar, analizar, pero esto que sí podemos hacer, que tiene que ver con nuestra capacidad creativa y que está al alcance de la mano y que son recursos que, por suerte, en Argentina todavía sigue siendo un país mirado internacionalmente como una de las grandes cunas de arte, una usina de gente capaz que se está formando como te estás formando vos en el campo artístico. Bueno, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Sí, y aparte porque, digo, me parece interesante poder también dialogar o poner sobre la mesa en un espacio que también es político, ¿no? La discusión de las artes, porque también dentro de nuestras agrupaciones nos pasa como, bueno, nada, hay el Frente Cultural que va a hacer los carteles para la marcha. Fin. No, bueno, somos algo más que entretenimiento o que decoradores y decoradoras. Digamos, tenemos bastante recorrido también y donde hay que dar esas discusiones y darle ese espacio y ese lugar para el debate. Lu, tengo un mensaje antes de que arranquemos. Diga. Que nace, tiene que ver con el arte y tiene que ver con algo que pasó esta semana pero te saco 2 minutos, porque me parece que es algo que puede generar también interés en nuestra audiencia y
y tiene que ver con el asesinato de Víctor Jara, ¿no? Sabemos que se cumplen los 50 años del golpe de Estado en Chile y que a las pocas horas del golpe, a uno de los primeros que se llevaron fue a Víctor Jara y que fue, estuvo en cautiverio junto con miles de personas y además fue brutalmente asesinado. Y hay algo muy interesante que quiero comentar, y es que hay algo que pasó esta semana, es que salió condena para quienes lo asesinaron. Pero, dentro de esa condena, al día siguiente que salió la condena, que fue a principio de la semana, uno de los condenados se suicidó. Dijo, yo no quiero terminar de pasar mis días en la cárcel, y le mandó un lindo mensajito a toda la sociedad y al mundo diciendo, en preso ni en pedo, lo maté y acá estoy, y se mató. Sí, pero, ni la responsabilidad, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Fueron a buscar a 2 oficiales y no los encontraron, y están prófugos. Y podríamos pensar que los represores de Chile, sabemos que con 6.000, casi 6.500 kilómetros de frontera, ¿a cuál es el lugar primero que vienen? La Argentina, ¿no? Entonces que hay grandes posibilidades, chances, de que los represores que asesinaron a Víctor Jara, que están condenados, se hayan fugado a la Argentina. Esto lo quiero contar para que también estemos alerta. Es un mensaje a las autoridades, es un mensaje político muy fuerte, que también tengamos esto en nuestro radar y que todos podemos contribuir si sabemos, si vemos, si escuchamos, a que esto se haga justicia, en serio. También después de 50 años, ¿no? Sí. Claramente la reparación histórica, la memoria, la verdad, digo, cómo nos cuesta, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Pongámosle nombre y apellido. Los 2 represores que probablemente hayan huido a la Argentina son Nelson Jase Macei y Juan Jara Quintana. Ambos están condenados a 25 años de prisión efectiva por el asesinato de Víctor Jara. Cárcel, secuestro, homicidio. Ya vivieron 50 libres. ¿Qué te parece? ¿No? Es momento. Bueno, ahora sí te dejo, después de hacer esta mención, que no quería que se me vaya de largo, porque es algo que siempre está presente, también cuando hablamos del arte y de la cultura, es que han dado la vida a artistas impresionantes de la patria grande en los peores momentos, y cuando vienen a reivindicar genocidas y a decirnos que en la versión 2023 la teoría de los 2 demonios y que hay terrorismo para los 2 lados y todo, decimos, para un momento, ¿de qué estamos hablando? Sí. Y ponerlo en contexto hoy también, con el espejo que nos devuelve Chile de los 50 años del golpe y lo que está pasando y aparte que a ambos lados de la frontera. Una forma también de recuperar memoria, verdad y justicia, digo, siempre es bueno retomar y volver a recomendar que Teatro por la Identidad existe. Muy bueno que lo traigas. Muy bueno. Búsquenlo. Es bueno volver a conectarse con lo que sucedió. Bueno, pasó con 1985 con la película. El 2001 que salió ahora. Digo, las artes también van construyendo historia, ¿no? Entonces, ir a buscar esos relatos es necesario para seguir pensando y repensando. Y bueno, en esta línea, y tratando, me traje ahí algunas recomendaciones. ¡Por fin! Por fin. Llegaron. Una de las series, si bien, perdonen porque igual son recomendaciones de una serie, una película que está por Amazon, por la plataforma Amazon Prime, pero pese a que es Amazon, creo que está bueno, si se puede acceder al material, seguro que en Stremio, que es una hermosa plataforma que sube gratuitamente las series, y no vamos a hablar de piratería y esas cosas, seguro que la pueden encontrar. Es fácil esto no acceder. Es apología del delito. No, para nada, pero bueno, pueden encontrar ahí el acceso también. Bueno, una de las series que les vengo a recomendar, que se terminó de subir el último capítulo el viernes pasado, es Las Flores Perdidas de Alice Hart. Es una serie dramática basada en la novela homónima de Ollie Ringland. La misma, va contando la historia de Alice Hart, que la muestra esta niña de 9 años y arranca la historia con ella
con la muerte de sus padres en un incendio. Y, bueno, un hecho que no se sabe inicialmente qué es lo que sucedió, porque se prende fuego la casa y mueren sus padres. Y ella se va a vivir con su abuela June a una granja de flores silvestres. La historia va contando a esta nena, primero con sus 9 años y después hace un tránsito por la adultez. Bueno, la dirección es de Glendin Evin, el guión es de Sarah Lambert, Kirsty Fish, Kim Wilson, bueno, en base al libro. Y, bueno, en el reparto también, bueno, acá me van a matar porque yo soy muy mala con el inglés. Dale, extremadamente mala, entonces me encuentro ahí con una imposibilidad. Pero bueno, Signor Giver es June, Alice Demnan Carey, bueno, hace de Alice, Sebastián Zurita, que es un mexicano, hace de Dylan. Bueno, hay un reparto muy interesante. Esta serie a mí me pareció muy bella y es muy recomendable. Primero porque apenas comenzamos a verla, su estética nos invita a pensar, aunque no sepas qué es lo que me pasó a mí, que es que es basada en la novela de Holly Ringland, te das cuenta que hay un relato novelesco, ¿no? De literatura en su puesta en escena, a través de la imagen, de lo que uno ve. Estas mujeres, porque, bueno, su protagonista va hacia esta granja, que, spoileo muy chiquitito, es un refugio. No mucho porque la voy a ver. Es un refugio de mujeres, al lugar donde ella va a vivir, y se comunican a través de flores. Van regalándose flores y cada flor ellas le dieron un significado, ¿no? En este refugio de mujeres justamente, bueno, hay mujeres violentadas y va contando un poco qué es lo que vivió Alice, qué es lo que vivió su abuela y cómo en esta historia y en este repaso de construcción de realidades y atravesadas muy profundamente por el patriarcado, nos van contando esta historia de Alice. No es una serie rápida, ¿no? Como no es que estás viendo Rápido y Furioso, pero como espectador o espectadora no te da la necesidad de querer, viste, avanzar hacia la velocidad de, bueno, dame más, sino que son muy buenas las actuaciones y cada tema que se toca lo hace con un deleite, se puede saborear cada capítulo. Son capítulos de 1 hora, son 7 capítulos. 7 capítulos de 1 hora. 7 capítulos de 1 hora, 2 películas largas, digamos. Sí, se puede ver. Es una miniserie, o sea que empieza y termina, tiene su fin, lo cual es interesante, digo, no está buscada en continuar in eternum, como suele suceder con las series que quizás entran en, bueno, si tuvo rating, avanza. 20 temporadas. Exactamente, no sucede eso. Es una serie australiana. Y bueno, y tiene muchas cosas para analizar dentro de esta serie y me parece interesante. Una es cómo mayoritariamente es un reparto de mujeres, entonces cómo estas mujeres y en este refugio van encontrando sus formas de comunicación y cómo ellas ponen muy sobre la mesa la voz, como la voz que fue quitada, ¿no? Por esos hombres que deberían proteger, que deberían cuidar, que deberían un montón de cosas que no hacen y que violentan y que construyen realidades, ¿no? Como esos hombres son los que tomaron protagonismo en la historia, cómo ellas se tuvieron que ir de sus casas y se van a refugiar a esta granja y la dinámica que se va dando en esta granja, aparte de la historia personal de Alice que también se cuenta ahí. Pero, digo, es muy bella porque nos puede llevar, sobre todo a quienes nos reconocemos quizás mujeres, a encontrar una poética distinta en la forma de construir un relato y cómo se va construyendo ese relato. Y es
realmente es muy bella. Tiene una banda sonora que es hermosa también. Para mí es recontra recomendable. No es de tinte golpe bajo, no es solo contar la historia de un golpe, no es solo focalizar en la violencia, sino todo lo contrario, sino cómo se sale, cómo se construye, cómo vamos avanzando después de padecer y sufrir el patriarcado, la violencia, cómo seguimos construyendo, cómo vamos construyendo nuevas realidades, ¿no? Son muy interesantes cómo van atravesando los personajes su propia construcción, qué historia hay detrás. Al principio comenzás a verla y te va dando como pequeños signos donde uno no termina de interpretar qué es lo que pasó. Y te vas encontrando con contradicción, ¿no? Por un lado querer entender qué sucede y por el otro lado también entrar en contradicción con lo que está pasando, cómo se construyen ciertas cosas, cómo resuelven los personajes ciertas situaciones, que te deja por lo menos esperando el siguiente capítulo bastante ansiosa, pero con un ritmo, Manija. sí, pero con un ritmo lento, costumbrista. Si uno viera la serie, podríamos decir que es costumbrista, tiene unos paisajes hermosísimos, y te va llevando, bueno, en este relato, en esta vida de Alice, a reconstruir su historia, a repensar un poco qué es lo que atravesamos, lo que vivimos, lo que cargamos de nuestras familias también, y lo que podemos construir con un grupo de mujeres. Digo, para mí es sumamente recomendable. Quizás no están para verlo en familia con niñes, porque algunas escenas son un poco fuertes, pero sí para verla con un compañero, con un amigo, a ver si pueden entender otro mundo de simbologías, ¿no? Otras historias. De hecho, solo voy a spoilear algo porque me pareció muy, muy interesante, y es que June, la abuela de Alice, en un momento le enseña a manejar y le dice: todas las mujeres deberíamos saber manejar. Bueno, y a partir de ahí... Coincido. Sí. Me acordaba de vos porque en una reunión lo habíamos hablado. Sí. De hecho, yo no sé manejar. No, y aparte, yo tomo las palabras de un amigo que me dijo: cuando mi hija cumpla 18 años le voy a regalar un auto para que no dependa de nadie para irse a la mierda. Exactamente. Y lo tomé como parte de mi filosofía. Fue el día que tenía a su hija... fumándose un habano, celebrándolo afuera de la clínica, que yo estuve ese día con él, me dijo eso y yo dije: sos tan genial. Y sí. Porque es así. Es autonomía, digamos. Y bueno, también nos hace atravesar un poco las contradicciones, ¿no? De que pese a saber de los hechos de violencia, quizás a vivirlos, bueno, quizás a veces esta construcción de amor romántico nos vuelve a llevar a situaciones que no queremos vivir. Así que para mí es súper recomendable, es para verla, es muy linda, estéticamente es hermosa y tiene, ya digo, un reparto muy bueno con actuaciones muy, muy buenas. Así que espero después comentarios de qué les pareció. Sí, yo quiero comentar porque la voy a ver. La verdad que me pareció re interesante. Y otra recomendación, antes de que ya estamos ahí increíblemente llegando al final del programa, es Blondie, que es argentina, y la dirección es de Dolores Fonsi. En el guión están Dolores Fonsi y Laura Paredes. El reparto es Dolores Fonsi, Carla Peterson, Rita Cortés, Leonardo Sbaraglia, Santiago Robito. Increíble cómo actúa Santiago. Esta película tiene muy buenos comentarios y muy malos comentarios, ¿no? Es la primera película que dirige Dolores Fonsi, dirige y actúa. Para mí siempre, cuando uno ocupa un doble rol en la obra que va a llevar adelante, siempre es complejo porque para mí se cruzan un poco los cables, como para abordar o sos 100% actriz o sos 100% director, pero bueno. Así todo, es una película que te muestra una familia, están Dolores y
y Santiago Robito en un vínculo de madre e hijo, con una familia, digamos, atípica. Y es interesante cómo hace la construcción de esta familia no convencional para mí. No tiene un conflicto que vos decís, wow, que la verdad, increíble. Pero me parece que es lindo, o por lo menos yo recomiendo, poder también a veces detenerse a la hora de ver películas o de ver series en superar a veces también el hartazgo. A ver, las actuaciones son muy buenas porque los actores ya de por sí un son nivel buenos. Impresionante. Sí, el que sorprende. Todos los que nombraste son uno más son grosso todos que reconocidos. Si es Baraglia no actúa bien, ¿viste? No, bueno, pero Rita Cortés. Rita Cortés la rompe, directamente, la rompe. Como siempre. Como siempre. Pero bueno, te va contando la historia de esta mamá, que es una mamá mucho más descontracturada, el rol que ocupa Dolores Fonsi, digamos, en la película. Una mamá que tuvo a su hijo a los 15 años, abordan la temática del aborto. En un momento él le pregunta por qué no lo abortó y ella le da su respuesta. Y te pone otra realidad de familia, ¿no? De familia con Rita Cortés, que es la abuela de este nene. Ah, me muero. Y el rol que ella ocupó, y Carla Peterson llevando adelante una realidad que no está muy contenta con una familia más típica, 2 hijos, su marido, bien económicamente, y te permite pensar como qué es el éxito, ¿no? O sea, en el personaje de Dolores, ella habla en un momento de que es una mujer muy feliz con lo que tiene. Y es una madre trabajadora con su hijo, es una madre soltera con su hijo, que es feliz con lo que tiene. Y es ahí donde atraviesa. Creo que está bueno poder ver las pequeñeces dentro de las obras artísticas cuando uno las ve. Tuvo mucho apoyo económico esta película igual, y eso hay que decirlo porque no es tan fácil tampoco construir una película. Claro. Tuvo mucho apoyo económico. Para mí es un muy buen producto, digamos, para hacer una primer película, y donde creo que coloca una familia distinta sobre la mesa. Y nos permite pensar que hay otro tipo de realidades, aparte de mamá, papá, nena, nene y exitosos y quizás algún drama. No es un drama, lo catalogan como tragicomedia. Yo tampoco lo catalogaría como tragicomedia, sino que diría que es más bien realista. Es una película más bien realista, tranquila, no tiene un gran drama. Es de este año, ¿no? Es de este año. Blondie de este año. Es de este año, también la encuentran en Amazon Prime. Así que hasta aquí las recomendaciones. Después, si les gusta, si no, con Blondie estoy más segura que es esas películas que recomendás y o te putean o te quieren. A mí me gustó, es Yo la voy a llevadera, no la es vi. interesante. Quizás la puteen, no lo sé. Bueno. Pero bueno, eso queda ya a gusto y piacere de espectadores. Hasta aquí estamos. Bueno, ya estamos 13:55, Di. ¿Qué hora? 13:55 de la tarde. Ya. ¿Y sigue lloviendo? No tengo la menor idea, no se ve desde acá si llueve o no. Pero bueno. Está nublado. Está nublado y se está terminando el programa. Se está terminando el programa. Bueno, ¿qué podemos decir? Nada más que hasta aquí hemos llegado. Vamos a estar un tiempo fuera del aire porque, bueno, andamos con algunos inconvenientes en el equipo, pero en breve esperamos volver a estas voces soberanas. Yo te voy a decir que la dupla femenina va. Sí, me gustó, me gustó. Entre todos los programas que venimos haciendo, creo que es la primera vez que nos toca solas en el piso. Así que bueno, nos van a reencontrar en breve igual. Bueno, pero se quedaron con un montón de recomendaciones mientras no estemos para ver pelis, para ver cine y para seguir escuchando también los programas, porque además los programas anteriores los pueden volver a escuchar si van a la página de la radio y si nos siguen en las redes sociales. Exactamente. Y bueno, se pueden comunicar, como siempre les digo, se pueden poner en contacto con nuestra organización
en Soberanes en cualquiera de @ las Soberanes redes. con X, porque si hay algo que hacemos es el uso no sexista del lenguaje y nos gusta que estén todas las voces representadas. Todas las voces, todas. Bueno, abrazo grande y nos vemos pronto. Para consumar una hermosa dotación vital, super lógico, super lógico, super lógico. El club de mantis muy nervioso está, es hacen